Buen día, traders. Habla Nino Di Russo. Hoy es martes 12 de septiembre del 2023. Son las 5:20 AM en Chandler, Arizona, las 9:20 en Buenos Aires. Falta 1:10 para la apertura de los mercados. Vamos a empezar el briefing de hoy analizando el cierre de los mercados en el día de ayer, comenzando con la volatilidad que bajó un 0,29%, instalándose en 13,80, debajo de la EMA 8 y del promedio ponderado de 50, lo cual hizo reaccionar favorablemente a los índices, comenzando con SPY, un 0,66%. De todas maneras, el tipo de vela que hizo en la reacción es la de un colgado al final de un ciclo alcista de 3 velas alcistas. Es probablemente el fin de la corrección. De todas formas, fíjense que logró quedarse arriba de la SMA de 50, que es la buena noticia del día. En lo que se refiere al resto de los índices, comenzando con el Nasdaq, la evolución fue del 1,18%, mismo tipo de vela, un colgado, logró mantenerse arriba de la EMA 8 y sobre la SMA de 50 en una jornada de volumen medio. En lo que se refiere a las empresas industriales, Dow Jones 0,25% alcista. En una vela negra significa que es una vela de pérdida de impulso, abrió más alto de lo que cerró y el cierre por debajo de la SMA de 50, con lo cual continúa la fragilidad en las industriales. En el caso de Russell 2000, las 2000 empresas de capitalización media tuvimos una vela negra, también vela de pérdida de impulso, aunque con una suba del 0,24, pero fíjense, testeó la EMA 8 y no la pudo trascender, lo cual claramente es un signo de fragilidad. En lo que se refiere al impacto sobre los bancos regionales, 0,18 abajo, también con un shooting star que no logró trascender a la EMA 8. En lo que se refiere a los commodities más importantes, comenzando con el petróleo, ayer el petróleo ligeramente alcista, 0,09, configurando una vela negra de pérdida de impulso. Fíjense lo exuberante que está el petróleo en el marco del corte de cuotas anunciados por Arabia Saudita. En lo que se refiere al gas natural, el otro commodity energético relevante, quedó sin cambios, habiendo testeado la EMA 8 por debajo, en un proceso en donde sigue debajo de la SMA de 50. El impacto que de alguna manera también los commodities tienen sobre el rendimiento de los bonos a 10 años bajó 0,09, prácticamente un doji, y en el orden de los 42,84. En los metales preciosos, el impacto fue en el oro del 0,19% alcista, que logró quedarse arriba del EMA 8, debajo de la SMA de 50 en una vela de pérdida de impulso. Por otro lado, la plata, la evolución fue un colgado 0,71, una vela negra, debajo del EMA 8 que está cruzando la SMA de 200 con pendiente negativa. Esta mañana las criptomonedas más relevantes, comenzando con el Bitcoin, 3,92 alcista, un velón impresionante en $26.148, arriba de la EMA 8, pero fíjense que está en un proceso de Golden Cross, que es correspondiente a una caída persistente de más largo plazo. Por otro lado, la otra cripto relevante, que es Ethereum, 3,63% alcista, y fíjense que está configurando una suerte de harami alcista, papeles que explican la mitad del comportamiento del Nasdaq. Amazon, un desarrollo vertical impresionante, 3,52 alcista, en una jornada con mucho volumen, con un MACD con una fuerte pendiente. En lo que se refiere a Meta, ex Facebook, la evolución fue del 3,25% alcista, arriba de la SMA de 50, de la EMA 8, que está por cruzar a la SMA de 50 con una pendiente totalmente positiva. Lo que se refiere a Microsoft, el otro gigante, un colgado. Fíjense, un 1,10 alcista, se viene el cruce de la EMA 8 también a la SMA de 50, pero ojo con este, que al final de un ciclo alcista es una vela de corrección. Así que veremos qué es lo que hacen el día de hoy. Por otro lado tenemos a Netflix, 0,58 alcista con un shooting star. Esta vela no me gusta porque es una vela que claramente está indicando alguna suerte de corrección de corto plazo. En lo que se refiere a Google, el otro gigante del Nasdaq, la evolución ayer fue del 0,4% alcista, también con un doji al final de un ciclo alcista. Ojo con el cambio de dirección nuevamente. En lo que se refiere a Apple, el gigante del Nasdaq, 0,66% alcista, pero fíjense que con mucha dificultad por testear la EMA 8 por debajo de la SMA de 50, lo cual es una falla típica de Blue Eyes. La única buena noticia es que al menos está haciendo higher lows, en una condición en donde se viene el cruce del MACD y el DMI en control es el de caída todavía. Así que bueno, veremos qué es lo que pasa en los días que quedan.
En el caso de Tesla, el gigante de los autos eléctricos, 10% arriba, 10,09. Impresionante el desarrollo. Fíjense, la EMA 8 por cruzar a la SMA de 50, el MACD fuertemente positivo, el DMI en control es el ADX del ascenso. En lo que se refiere al resto de los autos eléctricos del sector, tenemos a Lucid sin cambios con una vela negra. En el caso de NIO, autos eléctricos de capital chino, la evolución fue del 2,89% alcista, testeando la EMA 8 por debajo, arriba de la SMA de 200. Por otro lado, los ETFs que miramos habitualmente, comenzando con SOXL, la evolución fue del 0,23 alcista, quedando debajo del EMA 8. Con fragilidad, fíjense que se viene el cruce del MACD con pendiente negativa, el ADX en control es el de la corrección. La única buena noticia que está haciendo higher lows, aunque está los máximos en declive, lo cual está configurando un banderín que se resuelve habitualmente hacia arriba y hacia abajo con la misma probabilidad. En lo que se refiere a ARK, el ETF de innovación de Cathie Woods, es un desarrollo vertical interesante, testeó la SMA de 50 por debajo, un 2,11% alcista, está arriba de la EMA 8 haciendo un sándwich con la SMA de 50. En lo que se refiere al AU, el ETF de las biotecnológicas, la evolución ayer 0,84% alcista, pero con mucha fragilidad, porque fíjense que está en dead cross, la SMA de 50 bajo la de 200 y a su vez el papel no pudo mantenerse arriba de la EMA 8. En el caso de Macy's, de los famosos department stores, 2,88 abajo, y fíjense que configurando un engulfing pattern de la caída, lo cual puede anunciar más caídas, testeando la EMA 8 por debajo, aunque con un gigantesco squeeze que de alguna manera está generando la compresión de energía para liberar un relief rally. Fíjense, la DX está en 46, realmente altísimo. En lo que se refiere a los papeles argentinos más relevantes, tenemos a Grupo Galicia con una pendiente negativa del 0,76. Se viene el cruce de la EMA 8 a la SMA de 50, lo cual augura más caídas. En el caso de YPF, el otro gigante argentino, 4,66% abajo. Fíjense, debajo de la EMA 8 testeando la SMA de 200. Este es un soporte crítico. Veremos si lo rompe o no. De a poco se está gestando una squeeze. De todas maneras, el ADX tiene muy baja potencia todavía para un relief rally. En lo que se refiere a los unicornios argentinos, el más famoso Mercado Libre, ayer 0,37 abajo, testeando la EMA 8, de todas maneras bastante exuberante. Fíjense, el RSI está en 0,70 y 0,64. El ADX en control claramente es el del ascenso. Los mercados de futuros esta mañana tenemos la volatilidad en alza 0,21, de todas maneras está en un patrón de falla debajo del volatility stop y del trendinator, commodity channel pendiente negativa, el DPO Movo recién despertándose para un nuevo ciclo ascenso, así que atención con eso. T2122, que es 4 weeks new high new low, comenzó el despegue de un pequeño relief rally, vamos a ver si continúa o no. Esta mañana los futuros del Nasdaq están en 47 puntos, 48 puntos abajo, configurando una formación de un bearish harami. Veremos cuán importante es el impacto. El Commodity Channel Index hacia abajo, el RSI Stochastic todavía con pendiente positiva. En la semana vemos un RSI desplegándose en un ciclo de ascenso y fíjense que logró el papel romper el volatility stop del día arriba del trendinator, lo cual es un buen dato con el impulso que hizo ayer. Así que probablemente esto o tenga un movimiento lateral o la corrección no sea demasiado importante. Vamos a ver Standard & Poor's. Esta mañana 10 puntos abajo, mismos comentarios del Nasdaq, que está de arriba del volatility stop del trendinator con un RSI estocástico en pleno despliegue de ascenso. En la semana esto está más frágil porque está debajo del volatility stop, de todas maneras tiene un RSI de ascenso, así que probablemente o el movimiento sea lateral o no sea de una gran o profunda corrección. En lo que se refiere a Russell 2000, 3 puntos abajo y este sí que está frágil, fíjese, está debajo del volatility stop del trendinator. Está en un proceso de squeeze. El RSI estocástico está en un ciclo de ascenso, en la semana lo mismo. De todas maneras, en la semana muy frágil y en un patrón de falla todavía porque está debajo del volatility stop y del trendinator, ¿no? Así que bastante peor que los otros índices. En el caso del Dow Jones, 38 puntos abajo, fíjense que está arriba del volatility stop y del trendinator, iniciándose una squeeze con una RSI estocástica alcista. En la semana también, acompañando el ciclo alcista, prácticamente desde cero,
arriba del Trendinator, pero todavía frágil porque está debajo del Volatility Stop. Tal cual lo anticipamos en el día de ayer, no hay empresas relevantes que muevan el amperímetro del mercado, a excepción de Cognite, por ejemplo, antes de la apertura. En el día de mañana, alguna cadena de restaurantes conocidas como Cracker Barrel, Burford, en el aftermarket, Ibex. El día jueves tenemos entre las más relevantes Adobe, Alenar y no mucho más. En lo que se refiere a los datos publicables, que son market movers, lo más importante lo tenemos en el día de mañana, que es el IPC, tanto anual como mensual, o sea, una medida de la inflación, que es muy importante y el mercado está muy sensible respecto de esto. Lo mismo a los inventarios del petróleo. Por otro lado, el jueves tenemos el índice de ventas minoristas, tenemos el IPP, que es el índice de precios al productor, el subsidio al desempleo. Y básicamente el viernes no tenemos ninguna información relevante. Mercado que no tiene guiado con empresas que presenten dividendos y con escasa información salvo de la inflación. Así que es muy probable que siga los technicals y eventualmente las novedades geopolíticas. Esto es todo por hoy. Gracias por su atención. Los espero mañana en este canal.